Saludos y bienvenidos una vez más, chicos y chicas de séptimo grado. En esta oportunidad voy a socializarles la guía de aprendizaje que corresponde a la semana número 9. Primeramente, pues escribir la información que contiene la tabla. Recuerden, es ciencia, salud y medio ambiente. Próximamente, pues ciencia y tecnología. Semana número 9 de séptimo grado. Bueno, unidad 4, el átomo. Contenido, vamos a abordar tres contenidos: los modelos atómicos, número atómico y también el número másico. Y pues posteriormente o al final vamos a tener unas actividades que vamos a complementar. Le voy a dar lectura a lo más importante. Recordad que debes de ir elaborando un breve resumen. No lo vas a escribir todo, sin embargo, te pido que vayas escribiendo lo más importante que corresponde a cada párrafo. ¿Qué debes saber? Introducción. La duda acerca de cómo está constituida la materia es algo que siempre se ha cuestionado el ser humano y que perdura desde hace muchos siglos. Así fue como los griegos nos dejaron la palabra átomo, que significa sin división, pensando que era la partícula más pequeña de la materia. Sin embargo, no fue hasta los principios del siglo XIX que los científicos comenzaron a comprender cómo funcionaban o cómo funcionan los átomos y las partículas subatómicas. En esta ocasión aprenderás sobre el átomo, los distintos modelos atómicos y sus características. Bueno, entonces fueron los griegos los que incursionaron primero, básicamente, y luego dice que es el átomo. En la actualidad se consideran al átomo como la parte material más pequeña que conserva todas las propiedades químicas de un elemento. Tiene una estructura que se describe mediante tres partículas: electrón, que es el que tiene la carga negativa; protón, que tiene la carga positiva; y neutrón, que no posee carga. En otras palabras, neutrón viene de neutro. Adicionalmente, existen más partículas subatómicas quarks, pero en esta ocasión nos dedicaremos a las partículas más conocidas. Entonces, los átomos son los constituyentes básicos de la materia, por lo tanto son extraordinariamente pequeños. En su mayor parte tienen diámetros de entre 0.1 nm y 0.5 nm. Como se mencionó anteriormente, las partes del átomo poseen carga eléctrica debido a que tanto en el núcleo como en la corteza se ubican varias partículas muy pequeñas llamadas partículas subatómicas. Existen tres tipos fundamentales y sus propiedades se reúnen o se resumen en la primera tabla. Ahí la tenemos. El electrón, pues se abrevia así, la E y el signo negativo como exponente, como que fuera exponente el signo. Entonces es porque posee carga eléctrica negativa. Y la masa, pues 9.11 por 10 a la menos 28, y la carga es -1. El protón tiene carga positiva, se abrevia con la P y el signo más, y su masa es de 1.673 por 10 a la menos 24, y tiene una carga de +1. Y el neutrón, pues N es N a la 0, básicamente pues porque no tiene carga ni positiva ni negativa, es neutra, y su masa es de 1.675 por 10 a la menos 24, y su carga es 0. ¿Por qué? Porque el número 0 pues es el único número que no es ni positivo ni negativo, es el único elemento neutro. Te invito a que dibujes también la tablita en tu cuaderno de apuntes, y luego pues tenemos en el numeral 3 los modelos atómicos. En el transcurso del desarrollo del conocimiento de las estructuras de la materia se formularon algunas teorías en las que intervinieron destacados científicos. Y ahí pues vamos a ver algunos de los más destacados. Teoría atómica de Demócrito y Leucipo. En el siglo V antes de Cristo, wow, ya lleva su rato, Leucipo sostenía que había un solo tipo de materia y pensaba que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, obtendríamos un trozo que no se podría cortar más. Demócrito llamó a estos trozos átomos sin división.
Y recordad, eso fue en el siglo V antes de Cristo. La filosofía atomista de Leucipo y Demócrito podía resumirse en, y ahí tenemos como tres características, digamos, a considerar. Los átomos son eternos, indivisibles e invisibles. Significa que son tan pequeños que no se pueden dividir y que no se pueden ver con el simple ojo humano. Se tienen que utilizar instrumentos ya técnicos para poderlos visualizar. Los átomos se diferencian en su forma y tamaño. Por supuesto, las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Pues, interesante. Luego tenemos la teoría atómica de Dalton. Toma nota de lo más importante de esta teoría. Recordad, fue en el año 1808. John Dalton publicó su teoría atómica que retomaba las antiguas ideas de Leucipo y de Demócrito. Según la teoría de Dalton, podríamos resumir que ahí tenemos como los elementos más importantes a considerar o características. Toma en cuenta esto porque más adelante viene una actividad donde vas a tener que recordar estas características. Los elementos están formados por partículas diminutas, indivisibles e inalterables llamadas átomos. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre su masa, tamaño y en el resto de las propiedades físicas o químicas. Por el contrario, los átomos de elementos diferentes tienen distinta masa y propiedades. Los compuestos se forman por la unión de átomos de los correspondientes elementos según una relación numérica sencilla y constante. Recordad, podés hacer el esquema, esa figura, la figura número 3, sobre la teoría atómica de John Dalton, porque esta también viene incluida más adelante. Ahí tenemos átomos de hidrógeno, son los más pequeños, átomos de oxígeno un poco más grandes, y los más grandes, pues, átomos de bromo. Y pues podés hacer el planteamiento en esa figura utilizando los mismos colores. Posteriormente tenemos el modelo atómico de Thomson. En 1897 el físico John James Thomson, al calentar y cargar un cátodo, un metal, por supuesto, con energía eléctrica, y lo vamos a ver más adelante en la figura número 4, este emitía un rayo de partículas. Al pasar el rayo en medio de unas placas cargadas, una con carga positiva y otra con carga negativa, el rayo se desviaba hacia las placas con polaridad positiva. Bueno, había una desviación básicamente de esa carga. Interesante, pero que debido a que las cargas opuestas se atraen, Thomson dedujo que los rayos estaban cargados negativamente y las partículas que la constituyen las denominó electrones. Bueno, entonces los electrones tienen la carga negativa. Propuso luego el modelo conocido como el pastel de pasas. Bueno, pastel de pasas, tomen en cuenta eso. En este, las cargas negativas se encuentran en la parte externa de un núcleo esférico de carga positiva, manteniendo así la neutralidad del átomo. Recordad, pues entonces hay carga negativa, pero también hay elementos positivos por ahí. A eso se le llama pastel de pasas. Recordad, también tenés que dibujar la figurita. Y luego tenemos el modelo atómico de Rutherford. En 1911, el químico y físico inglés Ernest Rutherford y sus colaboradores llevaron a cabo el experimento, buscando comprobar el modelo propuesto. Bombardeó rayos de cargas positivas, partículas alfa, a una delgada lámina de oro. Según sus hipótesis, la mayoría de esas cargas debería de ser rebotadas debido a que si el núcleo posee carga positiva, este repulsará las partículas alfa. Y ahí tenemos el esquema en la figura número 5, donde se experimentó básicamente una fuente radiactiva dentro de una celda de plomo. Y pues ahí es bastante interesante. Básicamente pues podía repulsar, podía rechazar, eh, podía funcionar como un campo, digamos, magnético, pero para rechazar. Y bueno, ese modelo también se puede utilizar ahora actualmente en los aviones, para cuando estos van cruzando en medio de esas tormentas y van volando, digamos, grandes alturas.
Sin embargo, observaron lo siguiente, y tenemos ahí tres elementos importantes a considerar. En primer lugar, la mayor parte de las partículas alfa atravesaban la lámina sin cambiar de dirección. Bueno, hipótesis, observación, experimentación. No funcionó. Algunas partículas alfa C desviaron considerablemente. Bueno, algunas dicen. En segundo lugar, ¿va? Y en tercer lugar, las pocas partículas alfa rebotaron hacia la fuente de emisión. Bueno, con esas observaciones descubrieron que en la estructura del átomo existen grandes espacios entre el núcleo y las cargas negativas, que son los electrones. Rutherford entonces propuso un modelo del átomo con un núcleo pequeño de carga positiva y cargas negativas, orbitando alrededor de este sin un orden. Bueno, entonces ahí tenemos electrones y protones básicamente en el modelo del átomo de Rutherford. Y ahí pues están básicamente girando u orbitando, es mejor decir la palabra orbitando, alrededor de este. Bueno, interesante. Luego tenemos el modelo atómico de Bohr. En 1913 Bohr propuso su modelo de capa cuantificado del átomo para explicar cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo. En movimiento de los electrones en el modelo de Rutherford era inestable porque, según la mecánica clásica y la teoría electromagnética, cualquier partícula cargada que se mueve en una trayectoria curva emite radiación electromagnética. Por tanto, los electrones perderían energía y entrarían en espiral hacia el núcleo. Para remediar el problema de estabilidad, Bohr modificó el modelo de Rutherford, requiriendo que los electrones se mueven en órbitas de tamaño energía. Fijo, recordad, esos son básicamente los electrones. La energía de un electrón depende del tamaño de la órbita y es menor para órbitas más pequeñas. La radiación solo puede ocurrir, digamos, cuando el electrón salta de una órbita a otra. El átomo seguirá completamente estable en el estado de la órbita más pequeña. Ahí tenemos el modelo, básicamente, y es sobre la energía órbita en aumento. Un fotón es emitido con energía E igual a H por F, que es la altura por la fuerza. Y pues bastante interesante. Luego tenemos el modelo mecánico. Lo que puedes hacer es escribir como lo más importante de cada modelo. Luego tenemos el modelo mecánico cuántico de Schrödinger. Las estructuras atómicas se encuentran a escalas de nanómetros, por lo que es importante o imposible observar de manera directa el comportamiento de las partículas que constituyen el átomo. Entonces, ¿cómo se conoce el comportamiento de los electrones en el átomo? Dado que el electrón posee un comportamiento dual, la longitud de onda asociada a él permite definir la cantidad de energía que posee y describirlo con un comportamiento ondulatorio, que es lo que desarrolló por el físico austríaco Erwin Schrödinger. De manera similar, pues los modelos de vibración de las cuerdas de una guitarra, que son ondulatorias y estacionarias cuando generan sonidos armoniosos. Bueno, ahí podríamos retomar la idea de la guitarra, las cuerdas de la guitarra. Y pues ahí tenemos la figura número 7 sobre las ondas estacionarias de la izquierda caben exactamente en una región de nube de electrones. Y pues recordar, debes de ir elaborando básicamente un resumen, una síntesis de los modelos. Lo más importante, en la figura número 8, pues ahí podemos visualizar el modelo de los orbitales o regiones atómicas propuestas por Schrödinger en 1926, donde es posible hallar los electrones. Ahí pues puedes utilizar colores similares y pues y recordad, esta guía viene un poco extensa, no le voy a dar lectura a todo. El numeral 4 dice número atómico y mosaico. Bueno, ahí hay que ponerle mucha atención porque vamos a utilizar o necesitar más adelante la tabla periódica de los elementos. Número atómico y másico.
Hoy que sabes cuáles son las partículas subatómicas de los átomos, debes comprender que los átomos se identifican por el número de protones que contiene su núcleo, ya que este es fijo para los átomos de un mismo elemento. Por ejemplo, todos los átomos de hidrógeno tienen un protón en su núcleo. Todos los átomos de oxígeno tienen 8 protones en su núcleo. Todos los átomos de hierro tienen 26 protones. Recordad de que hay que considerar, digamos, los elementos de la tabla periódica de los elementos. El hierro, pues, Fe26, ¿verdad? Tiene 26 protones en su núcleo y esto permite clasificarlos en la tabla periódica por orden creciente de este número de protones. El número atómico es el número de protones de un átomo. Se representa con la letra Z y se escribe como subíndice a la izquierda del símbolo del elemento. Y ahí lo tenemos. Como subíndice de esa manera al lado izquierdo del símbolo del elemento. Ahí, por ejemplo, ZX. Entonces hay que considerar. Luego tenemos el número másico, es la suma de el número de protones y el número de neutrones de un átomo. Se representa con la letra A y se escribe como superíndice a la izquierda del símbolo del elemento. Va a considerar la diferencia. Vamos a decir superíndice, casi como el exponente del elemento, pero al lado izquierdo. Y cuando decimos allá subíndice, ese va a ir abajo, pero siempre al lado izquierdo. Esa es la diferencia. Bueno, considerando esos elementos importantes, vamos a completar el ponte a prueba. Fue el científico que introdujo el término átomo. Ese fue el Demócrito. Las partículas subatómicas que se encuentran en el núcleo del átomo son, ahí tenemos los protones y neutrones. Bueno, completarlo de esa manera. Voy a pasar yo a la siguiente parte. En las tareas de la semana hay que llenar el cuadro o completarlo. Ya lo tengo completado. El número atómico tenemos ahí. Uno, que es el hidrógeno, recordad, en la tabla periódica de los elementos comienza con el hidrógeno y el número atómico es 1. El símbolo es con la letra H. Electrones tiene 1 y protones tiene 1. Recordad porque es el elemento número 1. Ahí pues inicia hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno. En ese orden va. Pero aquí no lo tenemos en orden. En el número 3 ahí pues tenemos litio. Li, electrones tiene 3 y protones 3. 6 es el carbono, se representa con la letra C mayúscula, es el número 6, digamos, 6, electrones 6, protones 6. Luego tenemos el oxígeno, es el número 8, el número atómico, y así todos los demás. Recordad, lo más viable, de aquí en adelante, pues se va a necesitar la tabla periódica de los elementos para que puedas visualizar y observar por qué. ¿Por qué ese número? El número atómico es un número ya dado, por ejemplo. Para el hierro es 26 y se escribe con el símbolo Fe, la F mayúscula y la E, Fe. Es el número 26 y tiene 26 electrones y 26 protones. De esa manera vas a comprender un poco mejor teniendo la tabla periódica de los elementos, que en la clase evidentemente pues es bien importante tenerla por ahí. Luego en la actividad B tenemos práctica. Vas a completar, digamos, el llenado. Recordá, aquí está bien fácil. Los modelos atómicos son, y ahí básicamente hay 4. 1808 está Dalton. Vas a recordar, ¿cómo lo vas a completar? Vas a escribir el año y quién escribió, quién incursionó en ese modelo atómico. Y te voy a mostrar aquí. Por ejemplo, vamos a iniciar en 1808 fue John Dalton. ¿Quién fue después de este, básicamente científico? Y lo vamos a tener por aquí. El otro vas a escribir 1897 y vas a escribir John James Thomson. De esa manera vas a ir complementando. Son 4 los que vas a completar de esa manera. Básicamente, pues, eh, así. Luego el siguiente va a escribir 1911 y fue el inglés Ernest Rutherford. Luego, en 1913, Bohr.
De esa manera, una vez que has completado los cuatro, al menos cuatro, porque aquí también tenemos el modelo cuántico de Schrödinger, eh, y el año, por supuesto, también, que se desarrolló o que lo desarrollaron. Entonces vas a escribir algunas características, pero para las características tenés que leer. Ahí básicamente pues pueden haber tres, generalmente hay tres, esas tres. Y el dibujo del modelo. El dibujo del modelo también se está pidiendo, que básicamente son esos. Estos son los dibujos de los modelos. Esos modelos. Este es el de Bohr. El otro, pues ahí tenemos el modelo. Aquí tenemos el modelo básicamente de Thomson y aquí tenemos el de Rutherford al lado derecho. Esta actividad está bastante factible, viable, fácil, diría yo, interesante. El de la izquierda aquí, pues la teoría atómica de Dalton. Entonces, de esta manera vas a completar básicamente esa actividad. Está bastante fácil. Y recordad, si quieres saber un poco más, te invito a que ingreses a este enlace. Está súper interesante para profundizar un poco más sobre el conocimiento de estos modelos atómicos. Y recordad, te invito a que revises una tabla periódica de los elementos o si puedes adquirirla, comprarla en algún lugar, pues podés hacerlo. En las librerías, pues generalmente se encuentran disponibles. Espero que esta socialización sea de mucha utilidad. Saludos y muchas bendiciones.